Bueno, buenos días a todos. Es un gusto aquí desde la Sociedad Buenos días, Interamericana ¿cómo les va? de Endoscopía Digestiva estar junto a Jorge Landriel y Juan Luciani en este ciclo de historias de la Sociedad Interamericana de Endoscopía Digestiva. Así que voy a darle la palabra al doctor Juan Luciani. Juan Luciani es el presidente de la Federación Argentina de Endoscopía Digestiva y quien, bueno, nos ha acercado con Jorge, que ahora vamos a ver un poquito más de él y de todo lo que lo vincula con la Sociedad Interamericana de Endoscopía Digestiva. Bueno, muchas gracias, Juan, por este día. Bueno, ¿cómo les va? Buen día a todos. Gracias, Sadur. Gracias, Jorge, por estar. Bueno, Jorge Landriel Márquez es un médico gastroenterólogo y endoscopista de la ciudad de Rosario, de mucho prestigio, uno de los fundadores de las sociedades de endoscopía, tanto de la ciudad como la de Argentina, y también ahora bueno, esto es nuevo para mí, yo no lo sabía, de integrante fue uno de los dos argentinos que estuvieron presentes en la reunión de la creación de la Sociedad Interamericana de Endoscopía Digestiva por allá por el año 73, en un congreso panamericano que se hizo en la República Argentina. Así que, bueno, la idea, como decía Sadur, era que Jorge nos cuente un poco cómo fue su introducción, sus comienzos a la endoscopía digestiva, y cómo se fue vinculando progresivamente con las diferentes instituciones hasta llegar a la Sociedad Interamericana de Endoscopía Digestiva. Así que, Jorge, un honor para nosotros tenerte presente hoy, y bueno, y vamos a disfrutar de nuestra rica experiencia tuya a lo largo de todo este tiempo. Bueno, muchas gracias, Juan. Muchas gracias a Sadur por invitarme a esto. Me hace traer recuerdos, me pone contento, pero después de pensar que son hace muchos años, ya ahí no estoy tan contento realmente. Bueno, yo antes que nada quisiera decir realmente una exactitud, ¿no? El motor de la Sociedad Interamericana de Endoscopía Digestiva fue el doctor Horacio Rubio Padre. Es una persona, era fallecido, una persona, aparte de inteligente, muy bien relacionado, hablaba varios idiomas, tenía muchísimos contactos en el mundo, era integrante de los Caballeros de Malta, que le sirvió también para financiar algunos de sus primeros endoscopios, lo cual, lo más importante que quiero que se sepa que es eso. El doctor Rubio era el jefe del servicio de gastroenterología del Hospital Fernández, formador de endoscopistas, y tenía, entre otros, yo lo que más me acuerdo es lo que serían su brazo derecho, el doctor Fernando Magnanini y el doctor Ronaldo Pardo. Ellos dos completaron su formación en Japón y realmente ayudaron muchísimo al doctor Horacio Rubio y a la formación de endoscopistas. Con respecto a las 7, hay dos fechas fundamentales. Una, la del 6 de septiembre del 73, que es la que estamos festejando, por decirlo de alguna manera, y que es la constitución de la Sociedad Interamericana, y donde se encarga la formación de un comité organizador para nombrar la primera comisión directiva y sobre todo los estatutos, para ser aprobado en esta otra segunda reunión que les digo, que fue un año después más o menos, porque fue el 17 de octubre del 74, donde se aprobó el estatuto, se consolidó la formación de la primera comisión directiva, donde obviamente el presidente fue el doctor Horacio Rubio, yo fui su vicepresidente, y bueno, había otros integrantes que esos eran parte del comité organizador, que seguramente lo voy a leer después cuando lea a todos los integrantes en las distintas reuniones. Esas fueron las dos reuniones claves a las cuales me voy a referir después. ¿Por qué? Porque en realidad fue tanto el trabajo del doctor Rubio de conectar a todas las sociedades del interior y del exterior. Pero teníamos un inconveniente, no había prácticamente sociedades. Estamos hablando del año 1973.
En ese momento, sí, Buenos Aires ya funcionaba con su, no sé si su sociedad de endoscopía o con sus grupos internos. El doctor Horacio Rubio tenía en eso una participación especial, pero él, para formar esta sociedad que fue, como les dije antes, el motor, él quería tener como, a ver, un apoyo nacional para llevar a cabo esta sociedad. No se olviden que en el 1964 se constituyó la Sociedad de Gastroenterología de Endoscopía Europea y en 1966 la Sociedad de Endoscopía Asiática. Entonces, él quería formar una sociedad interamericana, pero con un espacio, una especie de respaldo nacional, aunque no estuvieran totalmente constituidas las sociedades o sean grupos transitorios. Y entonces ahí se conectó conmigo porque yo traje, digamos, el primer endoscopio, una forma de decir, ya van a ver por qué. En el año 70 traje la gastrocámara, ya había dado varias conferencias en el interior, y entonces él se conectó para tratar de unirnos. Bueno, eso fue un trabajo ímprobo. Fue terrible, era muy difícil organizar en un país tan extenso como el nuestro, y piensen ustedes que la única comunicación que teníamos era epistolar, porque el teléfono era muy difícil, no existía el fax. Si ustedes se ponen a pensar, esto es un dato aparte, el fax fue creado 20 años antes que el teléfono, pero recién pudo ser afinado y fue el boom en los años 80, y estamos hablando de la década del 70. Es decir, que había dos aspectos: dificultad para la constitución, para la parte organizativa, y dificultad endoscópica propiamente dicho, porque si uno se pone a pensar los avances que hay ahora, con lo que tuvimos que sufrir para empezar a hacer la endoscopia digestiva, la diferencia de equipos que había, realmente uno piensa, qué difícil que fue todo eso, pero lo hacíamos con gran entusiasmo. Desde el punto de vista organizativo, después de esa comunicación epistolar, que también después en la misma 7, en años posteriores, hasta que se hacía con este tipo de comunicación, no sé si ustedes leen ahí 7, sí. Fíjese, era todo epistolar, no había otra forma. No había otra forma, porque todavía no estaba el fax, aún en reuniones posteriores. En Rosario, después de todo ese esfuerzo de la comunicación interna, con los distintos grupos, conocidos, otros menos, algunos amigos, se constituyó en Rosario, lo que se llamaba GER, Grupo Endoscópico de Rosario. Este Grupo Endoscópico de Rosario después cambió de nombre y se llamó ARET, porque era necesario formar parte de la asociación, ser una asociación de endoscopía digestiva. Y después esta asociación de endoscopía digestiva se transformó en Federación Argentina de Endoscopía Digestiva. En el 80 se constituyó la Asociación Argentina de Endoscopía, y en el 2007 se cambió el nombre para Federación Argentina de Endoscopía Digestiva. ¿Cómo fue la secuencia endoscópica? Les decía entonces que en el año 70 se introdujo en Rosario como primer endoscopio la gastrocámara. Yo acá la tengo, no sé si se la pueden ver o no pueden ver. Era un aparato altamente flexible. Acá está su punta, que en esa punta tenía una microcámara y tenía un flash de alta potencia. No se veía, había que fotografiar, pero tenía un gran angular tan importante que si bien no podía hacer ninguna cosa operativa, no se escapaba ningún diagnóstico. Tenía una sistematización especial que permitía ver el techo, el antro, la curvadura menor, la curvadura mayor, y uno iba controlando la posición por el disparo del flash, que lo veía por transiluminación. Esta gastrocámara ya se había creado en Japón en el año 52, mire usted, bastante antes,
porque ellos hacían los chequeos de cáncer gástrico en unidades rodantes en todas las ciudades de Japón, porque el cáncer gástrico en Japón tenía una preeminencia total. Después de la gastrocámara, nuestro grupo endoscópico, ya el privado, introdujo el gastrofibroscopio. Es decir, ya las fibras ópticas venían, se discute si primero Estados Unidos o después Japón, que servía justamente, como dice el nombre, para ver el estómago solamente, y era operador. Se podía biopsiar, etc. Jorge, Y después vino... Pregunta. Sí. Una pregunta. ¿Desde dónde trajiste la gastrocámara? Porque eso era importado. ¿De dónde venía? Desde Hamburgo. En Hamburgo era la fábrica más importante después de Japón. Y ahí incluso, ahora no, pero en esa época, para los que comprábamos en la fábrica, porque en realidad no estaba muy permitido hacerlo, había una especie de una clase de cómo manejar la gastrocámara. Después eso completamos la formación en el Hospital Fernández. Bueno, y después del gastrofibroscopio vino el panendoscopio, que con fibras ópticas. Es decir, que se miraba el esófago, el estómago y el duodeno, pero en el duodeno era principalmente el bulbo duodenal, porque era un aparato muy grueso, casi el doble de la gastrocámara, y tenía ciertos riesgos pasar a la segunda porción. Entonces, en realidad, era un esófago gastrobulboscopio que fue inventado por Hirschowitz. Lo notable de todo esto, si uno piensa en los videos actuales, no se puede creer realmente, porque la fotografía se hacía con una Polaroid, directamente de la pantalla, ustedes comprenden. Yo en congresos presenté fotos, no eran malas, pero tampoco las fotos que se pueden obtener ahora. Y después un pequeño orgullo por una cosa sencilla. Resulta que en esa época no había video, obviamente. Y a mí se me ocurrió filmar el estómago de alguna manera. Yo no vi ninguna publicación, no supe de nadie que lo hubiera hecho, pero cuando traje la gastrocámara traje filmadoras que no sé si ustedes las conocieron, Super 8. Entonces le adapté un anillo de cobre interno a la Super 8 y uno externo al cabezal del fibroscopio. Yo miraba a través de la filmadora y filmé el estómago. Y lo presenté en uno de los congresos de gastroenterología de Buenos Aires, que estaba coordinado la parte endoscópica por Magnanini y justamente por Paro. Bueno, es decir, como ustedes ven, era todo muy, muy primitivo. Y para cerrar esto de ARET, AET y FAET, yo creo que es lo que puedo resumir, porque esto es un tema muy largo de la parte nuestra, que seguramente en cada sociedad habrán tenido, ya sea la uruguaya, ya sea del interior nuestro, en los distintos países habrá tenido su propia historia. Yo recuerdo esta, obviamente por razones lógicas, pero me imagino que en todos lados habrá sido muy difícil el comienzo. Regresando a las 7, le había dicho que la primera fecha fue el 6 de septiembre del 73, que fue, fíjese usted, las relaciones del doctor Rubio, ¿no? Fue asesorada por el presidente de la Sociedad de Japón, Toshio Honda, por la presidencia de España, por el doctor Francisco Vilardell. Y después hubo un comité de control en el cual estaban los dos mencionados, el doctor Merov de Argentina, y para ponerlo contento a Osadur, el doctor Cándido Muñoz Monteavaro de Uruguay. Ese fue el comité organizador. Yo no sé si quieren que les lea quienes integraron la representación. Yo la tengo acá. Sí, es un poquito larga, pero me parece como un honor a todos los que estuvieron. Bueno, con motivo del 13 Congreso de Gastroenterología, celebrado en Buenos Aires el 2 de septiembre de 1973, se reunieron el 6 de septiembre de ese año para fundar la Sociedad Interamericana
representantes de la Argentina, bueno, el doctor Rubio y yo. Luego estaba el Fernando Patiño de Bolivia, Martín Job, Meirelles y Nakadaira de Brasil. Argentina tuvo mucha relación después con Akira Nakadaira. Álvarez y Raimundo Lianio, que también fue presidente de Cuba. Pedro Llorens de Chile. Fausto Pazmiño de Ecuador. Henry Kolcher de Estados Unidos. José Ramírez de Gollado de México. Ernesto Castillo Lindley y Ramírez de Perú. Eduardo Álvarez y Aulio Brea de República Dominicana. Emilio Pérez Fernández de Uruguay, como les decía antes, Marcos Matos Villalobos y Hans Romer de Venezuela. Esa fue la reunión constitutiva, ahí se decidió que había que tener estatutos, ahí se resolvió que había que formar la primera comisión directiva y coordinar toda la parte administrativa. Después viene la segunda reunión, en la cual se aprueban los estatutos, en la cual se nombra la primera comisión directiva, en la que Rubio estaba de presidente, yo era su vicepresidente, y en esa reunión, en la segunda reunión, asistieron como delegados los mismos de Argentina, es decir, el doctor Rubio, el doctor Landriel, el doctor Arias, el doctor Merov, el doctor Morgante de Argentina. Y después estaba Arecio Peñalosa Rosa, Argüello Jiménez de Colombia, Raimundo Liano de Cuba, Luis Medina de Chile, Agustín Maldonado Eitanca de Ecuador, después estaba el doctor Henry Kolcher de Estados Unidos, el doctor de Grady también de Estados Unidos, con un doctor Rinaldo, que después le voy a comentar una cosa graciosa al respecto, Elizondo Rivera, López Reyes y Ramírez de Gollado, Tinajero Ayala de México, Juan Gutiérrez de Nicaragua, Ávila de Paraguay, Espejo Romero de Perú, también tuvimos mucha relación con él, Boire y Brosa de República Dominicana, Oronoz y Lucho, y acá está el segundo que le había nombrado, de Uruguay, el doctor Emilio Pérez Fernández. Así que Osadur lo vamos a tener contento. Y por último, el doctor Marcos Matos Villalobos, en el cual fue designado, una vez aprobado el estatuto, una vez aprobada la comisión directiva, fue designado el primer presidente de un congreso de endoscopía panamericana a realizarse en Caracas, Venezuela. Ese fue el primer presidente. Bueno, eso es en general. Como un hecho gracioso, por ejemplo, es que en esa reunión final de aprobar los estatutos, que estaban todos de acuerdo, por ahí se levanta uno de los americanos, no Kolcher, Kolcher, no, uno de los otros dos, no me acuerdo cuál, que cuando ya estaba todo por salir perfecto, se levanta y con cierta vehemencia dice: yo quiero conocer bien cómo va a ser la parte administrativa. Y entonces le decían: y bueno, eso es una cosa fácil de organizar. No, dice, porque yo tengo que pagar impuestos muy altos y quiero saber que me den un recibo con los aportes que le hagamos a la sociedad. Es gracioso, ¿no? Porque al principio nos preocupamos, este saltó, digo, bueno, nos van a poner un problemita acá tremendo. Pero no, después se solucionó, aparte estaba Kolcher, que era un caballero. Después hubo varios congresos, me acuerdo, por ejemplo, del 5º Congreso Panamericano, que presidió Arecio Peñalosa, y que me acuerdo porque ahí se empezó a hablar de la terminología y semántica para toda la endoscopía digestiva. Ese fue el primer paso para unificar la temática.
Después me acuerdo del 8º congreso que lo presidió un gran amigo, excelente persona, el doctor Glaciomar Machado de Brasil. Pero no me acuerdo solamente por eso, sino por algo tremendo. Hubo un hecho muy luctuoso, hubo un atentado durante el curso del congreso, donde murieron 2 colegas colombianos y obligó a suspender el congreso. Después me acuerdo del 10º en Buenos Aires, en el 93. En el 1993 se festejaron los 20 años de la constitución de la Sociedad Interamericana de Digestiva y se nombró al próximo presidente del Panamericano del año siguiente, que fue el doctor Néstor Chopita, un amigo endoscopista muy prestigioso y apreciado de La Plata. Bueno, eso así en general. Yo no sé si me olvido de algo, pero relacionado con esta evolución de la endoscopía, fíjense que nosotros estamos hablando de la constitución de la Sociedad Interamericana en el 73, y quiero, por ejemplo, recordarles que la primer clasificación de pólipos de colon la hizo el doctor Masakazu Maruyama, que era un radiólogo gastroenterológico espectacular, endoscopista también. Nosotros en Rosario teníamos una muy buena formación radiológica antes de esto, así que hicimos sus cursos de doble contraste en Buenos Aires y constituyó entre la imagen radiológica y la endoscópica la primera clasificación de los pólipos de colon. Y otra cosa que no quiero olvidarme fue en un congreso argentino de gastroenterología y endoscopía en el 2003, que se realizó en Rosario con la presidencia de Guasoni, donde se habló de los adelantos terapéuticos de la endoscopía. Fue realmente algo extraordinario, ¿no? Y lo nombro porque Guasoni fue una excelente persona, fue socio, al igual que el doctor Sánchez Ordóñez, al igual que el doctor Brasca, recientemente fallecido, y que formamos todos ellos después los representantes para cuando se hizo la FAE, es decir, la Federación Argentina. Estuvimos todos presentes, más médicos de Buenos Aires, Morgante, bueno, una serie de médicos. Eso es lo que le puedo decir muy resumido, así que ahora, si puedo, le contestaré las dudas. Juan, ¿tenés alguna pregunta? Excelente todo lo que nos acabas de contar de la historia constitutiva de la CIED, pero fuera de eso a mí me gustaría que vos nos cuentes brevemente cómo fueron tus comienzos, tu relación con la endoscopía, cómo nació todo esto, cómo se formaban antes los endoscopistas, que no había centros de entrenamiento ni nada parecido a lo que uno puede tener acceso hoy en la actualidad. Bueno, cuando, a ver, ya en Japón, los centros, la evolución de la endoscopía fue rápida, fue realmente el inicio de una cosa bien realizada. Entonces, cuando se organizaron congresos acá de gastroenterología, se invitaba a todos estos famosos japoneses para dar conferencias, charlas, y formaron en cierta medida a los endoscopistas de Buenos Aires, que como les decía, el brazo derecho de Rubio eran los doctores Magnanini y Pardo, que habían completado su formación en Japón, y entonces crearon un centro realmente de formación endoscopista en el Hospital Fernández. En el caso mío, yo tuve un curso ahí en Hamburgo, pero después completé la formación con los doctores, en especial Ronaldo Pardo, y después, bueno, fuimos teniendo distintos aparatos, asistíamos a distintos cursos. Yo me acuerdo que después le nombré el panendoscopio, vino el duodenoscopio. Si ustedes vieran lo que era un aparatito con una ventanita, se miraba por el cabezal,
ver la papila ya era difícil, canularla también, pero hacíamos colangios y papilotomías con ese aparatito, ¿no? Es decir, que después de esa formación inicial fue una formación ya personal o de escuchar, y también lo que terminó de formarnos fue no en un congreso, en una reunión científica que organicé, que trajimos varios especialistas del exterior, y entre los cuales estaba el doctor Sael, que terminó de afinar detalles en la colangio y en la colono sobre todo. Jorge, tengo una pregunta para hacer. Sobre el avance de la endoscopía o de la endoscopia, ¿en qué momento tú sentiste que esto era una técnica que iba a permitir la terapéutica bueno, que no solo que vivimos hoy, sino que tiene el potencial que tiene, en el sentido de que iba a complementar a la cirugía y iba a permitir de la manera, bueno, que conocemos, mínimamente invasiva, resolver los casos complejos terapéuticos? ¿Cuándo te pareció que esa camarita iba a ser algo ya mucho más terapéutico? Bueno, un avance tan importante yo no me lo imaginé de entrada nunca, pero ya prácticamente en el año 73, 74, hice la primer polipectomía acá en la ciudad de Rosario, y entonces ahí ya uno tenía el potencial, el endoscopista podía curar. Después vinieron las dilataciones de esófago, las prótesis de esófago, la colangiografía retrógrada, pero nunca imaginé la evolución después que vino, que fue formidable. Por eso nombré ese congreso argentino del 2003, donde se habló de todas las técnicas, el endoclis, la colocación de drenaje nasogástrico y quiste, etcétera, etcétera. Pero imaginarme hasta esa época el nivel de la evolución, nunca lo hubiera imaginado realmente. Es realmente impresionante y muy lindo de escucharte todo lo que nos estás contando. La verdad que a mí en lo personal me emociona mucho y agradezco mucho a Juan que se haya hecho este puente, porque no solamente estamos aprendiendo mucho, sino que bueno, que escuchando eso que es cómo inicia todo, que generalmente es donde están todas las respuestas a nuestras preguntas. Y tenía otra pregunta, que cuando venía escuchando, hablabas de las características y el tamaño de los endoscopios. Hoy que estamos acostumbrados a que casi todo es con sedación, ¿cómo era la tolerancia y cómo era el diálogo que tenían con el paciente previo al procedimiento? Eso es muy interesante. Al principio, bueno, la endoscopía gástrica realmente hacíamos tantas endoscopias. Yo me acuerdo alguna vez en todo el día haber realizado 17 endoscopías. Que las endoscopías altas las hacíamos con anestesia local. Nunca se sedaba. Le explicábamos bien al paciente, lo dormíamos bien al paciente, le colocábamos una buscapina previamente, y se hacía con sedación local la endoscopía alta. En los casos que había alguna pequeña dificultad, hacíamos una inyección simultánea de una metoclopramida con buscapina. Entonces el píloro se abría, es espectacular cómo se abre el píloro. Yo también presenté un trabajo de eso, y en realidad yo les diría, no tengo una estadística, pero el 95% se la aguantaba perfectamente bien. Claro, no había tanta endoscopía terapéutica en ese momento, ¿no? La endoscopía terapéutica era otra cosa. Y la colono, en un primer momento, se hacía sin anestesia también, por lo cual la llegada al ciego era bastante problemático. ¿Y por qué se hacía eso? Porque al principio los anestesistas no querían saber mucho, ellos no querían dar una anestesia profunda para un procedimiento endoscópico. Pero después, con el advenimiento de nuevos anestésicos, le han tomado la mano de una manera tan extraordinaria que obviamente es imposible no de hacerla con neurolepto, porque aparte con eso llega al ciego prácticamente siempre, salvo que haya una estenosis o una cosa así. Y al paciente se le explicaba bien, como para que vaya tranquilo, y realmente fue un éxito, ¿no?
Eh, otro recuerdo que tengo, que les puedo decir, que recién 10 años después de la constitución esta de la CIET, se realizó el primer congreso de endoscopía del interior, pues ya se habían organizado en, en Buenos Aires, y ahí tuve también una experiencia, porque bueno, yo fui nombrado presidente de ese congreso, como había sido presidente de la Sociedad de Endoscopía acá de Rosario, pero tuvimos la buena idea de invitarlo al doctor Leloir, un invitado muy especial, un hombre muy humilde, una persona extraordinaria y simbólica. Nada que ver con la endoscopía, pero era un símbolo de lo que debe ser un médico, de una profesión, de un avance, ¿no es cierto? Y muy prestigioso en el mundo. Eso ahora se me vino a la cabeza también. A mí lo que me vino a la cabeza recién es increíble, Rosario, vuestra ciudad, todo lo que ha dado, ¿no? En tantas aristas, en la medicina, en el arte, en el deporte, bueno, la televisión, los cómicos. La verdad que es un orgullo para ustedes y bueno, para nosotros estar en contacto, pero la verdad que Rosario es una fuente inagotable de sucesos, ¿no? Sí, sí, uno está orgulloso de esta ciudad. El problema actual es realmente esa falta de seguridad que nos tiene a todos mal, dejando de lado la pandemia que ha sido desastrosa para todos, pero en Rosario tenemos, igual que en Buenos Aires, un problema con la seguridad. Y yo no quisiera despedirme de ustedes sin antes nombrar a todos los que fueron un poco los iniciadores de la endoscopía en Rosario. Aparte de lo que yo les comentaba, estaban el doctor Santiago Guasoni, el doctor Sánchez Ordóñez, el doctor Pigliacampo, el doctor Reinoldi, que son los primeros. Me debo olvidar de algunos, les pido disculpas, pero no quería dejar de nombrarlo porque me parecía injusto. Perfecto, muy, muy válido y muchas gracias por eso. Y muchas gracias por tus minutos. Esperemos que no sean los últimos y que al revés que sean los primeros de una serie. A mí me parece que es muy interesante, muy valioso y muy importante que quede todo esto registrado y que podamos aprender de todo lo que ustedes hicieron como pioneros en lo que nosotros, bueno, lo que todos hacemos y lo que disfrutamos haciendo día a día. Bueno, gracias. Y ahora yo ya no hacemos endoscopías ya terapéuticas, hemos dejado de colocar prótesis y hacer la colangio por razones de edad, ¿no? Pero yo le agradezco a ustedes y los envidio de poder estar viviendo en esta época. Yo creo que para despedirnos, no sé, Juan, tenés alguna otra pregunta, pero yo quiero que dejes una reflexión para los jóvenes, que como vos decís, en estos tiempos complejos y de varios puntos de vista, pero ¿qué les dirías para su futuro? Bueno, yo le diría a los jóvenes primero de un aspecto general, ¿no? Yo veo muchos jóvenes desinterés en cualquier orden de trabajo, desde una empleada de una comercio de tienda hasta un médico recién recibido. Yo veo que hay una falta de interés en hacer las cosas, de algunos, otros no, otros son una maravilla. Ahí lo tenemos al doctor Luciani, por ejemplo, al cual aprecio mucho. Pero yo creo que esta es una profesión, no lo digo como palabra, lo siento así, que uno tiene que tener amor por ella, dedicación. Yo reconozco que para hacer todo esto a mí me costó mucho tiempo, mucha dedicación, quizás descuidar un poco a la familia, porque viajaba de aquí, viajaba de allá, comunicaciones, que esto, que lo otro, pero era la pasión por hacerlo. Entonces yo le diría, primero que nada, amor al trabajo. Segundo, amor a la dedicación. Y tercero, no hacer nada que no sepan hacer en la endoscopía. Que hay que tener la humildad de saber hasta dónde se llega y hasta qué es lo que se puede hacer. Muy, muy lindo. Juan. Total.
totalmente de acuerdo con lo que planteaba Jorge, con lo que decía Jorge. Yo creo que las cosas cuando se hacen con pasión y con amor, afortunadamente tenemos todo el apoyo de la tecnología, que eso ya no depende de nosotros, ¿no? Y que, como te decía, afortunadamente nos acompaña y creo que nos supera y nos hace poder vivir lo que es la endoscopía digestiva hoy en día. Así que nada más que agradecerte, he disfrutado muchísimo de la historia y de lo que nos has contado y como decía Sadur, espero que no sea la última, que sea el principio de una serie de conferencias o entrevistas que nos puedas ir contando de lo que te venga y lo que te acuerdes y seguir adelante con esto, que me parece muy interesante. Bueno, muchas gracias también a vos, Juan, y seguimos en contacto. Vos sabés que yo cuando pienso en algo endoscópico que yo ya he dejado de hacer o que no he hecho nunca, pienso primero en Juan. Por algo será, ¿no? Qué lindo, Gracias. qué orgullo y bueno, qué lindo poder compartir con ustedes también estos momentos. Yo te voy a decir una invitación, Jorge, si estás con tiempo y con ganas de escribir un poco todo esto y hacer un resumen de todo ese material que tenés ahí, algunas fotos de repente, y vamos juntando con Juan, y el hijo de Arecio Peñalosa también está muy motivado con el tema de la historia, así que el doctor Horacio Mar Machado, que vaya a nuestro homenaje recientemente fallecido, no sé si hace muy poquitos días. Así que va nuestro homenaje aquí también a él. Nos había acercado antes de fallecer una parte también de la historia por escrito, así que bueno, creo que capaz que juntando todo eso podemos redactar algo interesante. De nuevo, agradecerte muchísimo por tu tiempo, esperemos volver a vernos y aprendimos mucho, nos enorgullecemos mucho de estar cerca bueno, de disfrutar, de poder disfrutar todo esto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Sadur, ¿eh? Gracias, Juan. Bueno, estamos en contacto. Un fuerte abrazo, que tengan un muy buen día. Igualmente. Hasta luego.